Damos inicio al video explicativo sobre la ingeniería de las reacciones químicas. ¿Qué es la velocidad de reacción? La velocidad de reacción se refiere a la tasa a la que la reacción química ocurre y es una medida en la cantidad de sustancia que se transforma en un tiempo determinado. Si se refiere a un reactivo R, será negativa, y si es un producto, será positiva. Aquí tenemos pues los coeficientes estequiométricos de cada uno de los productos. Y tenemos que pues con la ley de proporciones múltiples, RA sobre su respectivo coeficiente estequiométrico será negativo porque es un reactivo, al igual que B, y en C será positivo porque es un producto. Entonces tenemos que RI corresponde a las moles de I que reaccionan sobre metros cúbicos por el tiempo. La cinética elemental tenemos que se refiere a las reacciones que ocurren en un solo paso, es decir, que no requieren la participación de intermediarios. Estas suelen ser rápidas y reversibles. Algunos ejemplos son: el monóxido de nitrógeno con el oxígeno produce dióxido de nitrógeno. El hidrógeno más el yodo podría producir yoduro de hidrógeno. Y el hidrógeno más el oxígeno producirían agua. En la cinética no elemental pues se refiere a las reacciones que se componen de varios pasos elementales. Estas reacciones pueden ser más lentas y pueden involucrar la formación de intermediarios. Ejemplo de estas reacciones pueden ser: el monóxido de nitrógeno con el oxígeno produciría dos moléculas de dióxido de nitrógeno, y con pasos elementales de monóxido de nitrógeno con oxígeno producirían trióxido de nitrógeno, y el trióxido de nitrógeno con el monóxido de oxígeno producirían dos moléculas de dióxido de nitrógeno. También puede ser el hidrógeno más el yodo, que producirían dos moléculas de yoduro de hidrógeno, y con pasos elementales de hidrógeno más yodo, que produciría yoduro de hidrógeno, y el yoduro de hidrógeno más el yodo produciría dos moléculas de yoduro de hidrógeno. En cuanto al agua, tenemos que el hidrógeno más el oxígeno produciría dos moléculas de agua con pasos elementales de que el hidrógeno y el oxígeno producirían una molécula de agua oxigenada, y el agua oxigenada más el hidrógeno produciría dos moléculas de agua. Luego tenemos la ley de Arrhenius, que describe cómo la velocidad de una reacción química varía con la temperatura. Esta ley establece que la velocidad de reacción aumenta exponencialmente con la temperatura, lo que se expresa matemáticamente como K es igual a A exponencialmente elevado a la energía de activación sobre R por T, donde K es la constante de velocidad, A es una constante de frecuencia, A, como lo dije antes, es la energía de activación, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura en Kelvin. Esta ley se utiliza para predecir cómo la temperatura afecta la velocidad de una reacción química. Ahora tenemos el mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción es la descripción detallada de los pasos elementales que componen una reacción química. Este puede ser elemental en un solo paso o no elemental en varios pasos. Un ejemplo puede ser la hidrogenación del óxido nítrico, donde tenemos que el monóxido de nitrógeno y el hidrógeno producirían amoníaco. En este mecanismo se describe que el monóxido de nitrógeno más el hidrógeno producirían ácido hiponitroso, que se hidrogena y produciría amoníaco más oxígeno. ¿Para qué nos sirve la tabla estequiométrica? La tabla estequiométrica nos sirve para indicarnos las composiciones de cada uno de los reactivos y productos al inicio y al final, más lo que se produce en medio de la reacción. Esta se puede realizar de dos formas: en términos de el avance de una reacción o en términos de la conversión. En el primer ejemplo de avance de reacción se toma una reacción de ácido sulfhídrico más dióxido de azufre, producirán agua y azufre. Entonces, en la tabla estequiométrica colocaríamos cada una de las sustancias y el total. Al principio pues solo tendremos concentración de reactivos. En el cambio de reacción corresponderá a cada uno de los coeficientes que se presentan en una reacción balanceada, que en este caso pues sería -2, -1 correspondientes a cada uno de los reactivos, y en el cambio de reacción, y cada uno de los valores también de los coeficientes estequiométricos de los productos, que en este caso sería el del agua y el del azufre con 2 y 3 medios, que eso nos daría un total en el cambio de 1 medio con el avance de reacción. Luego tenemos la columna de las moles de cada una de las especies, donde pues serán las moles que saldrán al final del proceso,
de cada una de las especies. Y por último, la columna permisible, donde se obtiene más o menos un rango en el cual se puede encontrar el avance de la reacción, ya que en estos ejercicios se suele utilizar una ecuación cuadrática en la cual nos arroja los resultados del avance de la reacción. Normalmente pues tomaremos el que corresponda a cada uno de los rangos permisibles que logramos obtener al realizar la tabla estequiométrica. En el ejemplo 2 para la tabla estequiométrica en base de la conversión, se tomó como reacción el etohexadiol que produciría etano y acetona. Entonces en la tabla igualmente se colocan las especies, una columna de inicio donde pues en este caso solo hay un reactivo, entonces el resto de productos irá en cero en esa columna, y luego colocamos el cambio en la reacción, que el único con coeficiente negativo sería el reactivo del etohexadiol, donde tomamos en cuenta la conversión, ya que esto sería igual en el cambio al flujo inicial del reactivo por la conversión de este. Y como remanente, pues sería más o menos la salida, en donde tendríamos el flujo inicial del reactivo que ingresa menos la conversión de este mismo, que sería lo que obtenemos al final. Asimismo, pues en el cambio de reacción corresponde a los reactivos directamente según sus coeficientes estequiométricos se relacionarán a la conversión y el flujo de este reactivo, donde en este caso tendríamos un total a la salida de un flujo de reactivo más dos veces la conversión por el flujo inicial de reactivo, que sería lo que corresponde a los productos más el remanente del reactivo inicial. Bueno, en la aplicación de la termodinámica en la ingeniería de las reacciones químicas tenemos que esta se aplica para determinar si una reacción es espontánea o no. Dos ejemplos de aplicación para la termodinámica sería la reacción de combustión, en donde la termodinámica se utiliza para determinar si una reacción es espontánea o no. Por ejemplo, en esta reacción de combustión de metano, tenemos que el metano más el oxígeno en una combustión producirían dióxido de carbono y agua. También pues tenemos la energía libre de Gibbs negativa, lo que indica que es una reacción espontánea. En la reacción de síntesis, la termodinámica se utiliza para determinar si una reacción de síntesis es espontánea o no. Por ejemplo, la reacción de síntesis de amoníaco, donde tenemos que el nitrógeno y el hidrógeno producirían amoníaco con una energía libre de Gibbs negativa, lo que indicaría que es una reacción espontánea. Ahora partimos los balances molares, en este caso el reactor semi-batch y el CSTR, donde el semi-batch iniciamos con entra más genera es igual a acumula. En este caso, pues la entrada sería igual al flujo inicial más lo que se genera, que sería la velocidad de reacción por el volumen del reactor. Y lo que se acumula sería igual al diferencial de moles de las especies sobre el tiempo, lo que equivale a un diferencial de concentración por el volumen del reactor sobre el diferencial de tiempo. Esto sería igual a la concentración de las especies por el diferencial de volumen del reactor sobre el diferencial de tiempo, más el volumen del reactor por el diferencial de concentración sobre el diferencial de tiempo, que esto sería igual a la concentración de las especies por el flujo volumétrico inicial más el volumen del reactor por el diferencial de concentración inicial sobre el diferencial de tiempo. Luego tenemos que la concentración de una especie I por el flujo volumétrico inicial más la velocidad de reacción de I por el volumen del reactor será igual a la concentración inicial por el flujo volumétrico inicial más el volumen del reactor por un diferencial de concentración de cierta especie sobre el diferencial de tiempo. Entonces tenemos que el diferencial de concentración de I sobre el diferencial de tiempo sería igual a la velocidad de reacción más el flujo volumétrico inicial sobre el volumen del reactor multiplicado por la concentración inicial menos la concentración final de una especie I. Y ya cuando planeamos aplicarlo para una especie A como reactivo, esta correspondería a reemplazar las concentraciones I por concentraciones de A, y en la velocidad de reacción tomaríamos que la velocidad de reacción negativa de A correspondería, en este caso, como tenemos una reacción A más B produce C,
sería la constante de equilibrio por las concentraciones de A y B, que son las que ingresan, ya que son los reactivos. Esto sería una suposición para pues, el caso de reacción que estamos estudiando. Luego tenemos el CSTD, donde en este reactor tenemos que lo que entra más lo que se genera es igual a lo que sale. Entonces tenemos que lo que entra sería el flujo inicial de una especie I, más lo que se genera, que sería la velocidad de reacción por el volumen del reactor, y lo que sale sería el flujo final de las especies en cuestión. El volumen del reactor tenemos que es el flujo inicial de I, de una especie I, que en este caso sería cualquiera de los reactivos, menos el flujo de salida, sobre la velocidad de reacción negativa. Esto debido al despeje de la ecuación anterior. En el flujo de I tenemos que el flujo inicial puede ser que es igual al flujo inicial menos la relación entre los volúmenes de una especie I y del volumen molar de A, multiplicado por 2 veces el flujo inicial de A por la conversión, ya que en este caso tenemos dos reactivos que, si vemos la reacción, pues los coeficientes estequiométricos serían proporcionales o equimolares, por lo cual tomamos 2 veces el flujo inicial de A, teniendo esto en cuenta. Luego tenemos que el volumen del reactor es igual a la relación de los volúmenes de una especie I sobre el volumen de A por 2 veces el flujo inicial de A por la conversión. Esto por lo mencionado anteriormente, y esto iría sobre menos RI. Luego tenemos la relación de RA sobre volumen molar de A es igual a la relación de cualquiera de las especies con sus respectivos coeficientes estequiométricos dividido el volumen molar de cada una. Entonces, haciendo esta equivalencia nos quedaría que el volumen del reactor sobre 2 veces el flujo inicial de A es igual a 1 sobre menos la velocidad de reacción de A por la conversión de la especie A. Y en este caso, pues luego se hace el cambio posteriormente, pues con una velocidad de reacción supuesta con respecto a los reactivos de la reacción que tenemos de A más B produce C, y teniendo en cuenta que es reversible, tenemos que la velocidad de reacción negativa de A sería igual a la constante de equilibrio por la concentración de A por la concentración de B, que serían los dos reactivos que ingresan. Bueno, en los balances molares para el reactor batch PFR tenemos que el reactor batch se tiene que lo que se genera es igual a lo que se acumula. Por lo tanto, la velocidad de reacción de una especie I por el volumen del reactor va a ser igual a lo que se genera, y lo que se acumula va a ser igual a un delta de moles de I de una especie I sobre un diferencial de tiempo. Tenemos que las moles de una especie I va a ser igual a la concentración de esa especie por el volumen del reactor. Tenemos que el volumen del reactor es constante, ya que no entra ni sale nada, y por lo tanto tendremos que el diferencial de concentración de I sobre el diferencial de tiempo va a ser igual a la velocidad de reacción. Si integramos un delta de tiempo con respecto al momento inicial y al tiempo final, vamos a tener el tiempo de la reacción, el cual va a ser equivalente a la integral con límites de concentración inicial de I y concentración final de una especie I, en el cual se integra el inverso de la velocidad de reacción por un diferencial de concentración. Y si lo aplicamos para una concentración de una especie A, tenemos que la concentración de la especie A inicial va a ser, bueno, multiplicado por 1 menos la conversión de A, va a ser igual a la concentración de A. Y si lo aplicamos a un diferencial de concentración de A, esto va a ser igual a menos la concentración inicial de A por el diferencial de conversión de A. Y el tiempo de reacción sobre la concentración inicial de A va a ser igual a la integral con límites de 0 a la conversión máxima de A de 1 sobre menos la velocidad de reacción de esa especie A multiplicado por el diferencial de conversión de A. En este caso, pues si tenemos una reacción A más B produce C y es reversible, podemos poner que la velocidad de reacción negativa corresponderá a la constante de equilibrio por la concentración de A y la concentración de B, que serían los reactivos de la reacción. Para el reactor PFR tenemos que lo que entra más lo que se genera es igual a lo que sale. En este caso, el flujo inicial del volumen del reactor o flujo volumétrico del reactor más la velocidad de reacción
por el delta del volumen del reactor va a ser igual al flujo de una especie I, el diferencial pues de ese flujo entre los dos, del normal y el que se produce, que sería el delta de estos dos volúmenes. Luego aplicamos un límite donde el delta de z, que correspondería a el largo del reactor, tiende a 0, en el cual pues sería como el punto más bajo de la diferencial de este flujo. Tendremos pues que planteamos los límites y esto nos va igual a la velocidad de la reacción en ese límite. Luego pues planteamos el diferencial de un flujo de A sobre el diferencial del volumen del reactor, y esto va a ser la velocidad de reacción de A. Bueno, luego tenemos que el diferencial de flujo de A será igual a menos 2 veces el flujo inicial de A por el delta de conversión, porque en este caso pues estamos tomando una reacción equimolar entre A y B. Entonces tendremos 2 veces el flujo inicial de A por el delta de conversión de A. Bueno, para la ley de, bueno, sí, la velocidad de reacción de A, de la especie A, será igual a menos 2 veces el flujo inicial de A multiplicado por el diferencial de la conversión de A sobre el diferencial del volumen del reactor. En este caso, pues luego tenemos que FA va a ser igual a FA0 multiplicado por 1 menos la conversión de A. Y en la ley de velocidad, pues consideramos lo mismo que en los casos anteriores, que la velocidad negativa de la especie A va a ser igual a la constante de equilibrio por la concentración de cada uno de los reactivos, en este caso A y B. Que si llegamos a tener estas concentraciones de igual proporción, podemos poner CA al cuadrado. Y por último planteamos la ecuación de modelo, donde tendríamos un diferencial de volumen del reactor es igual al flujo inicial de A multiplicado por el inverso de la reacción negativa, de la velocidad de reacción negativa de la especie A, multiplicado por el flujo inicial de A por el diferencial de conversión. Resaltando que el flujo inicial de A sería 2 veces, puesto que tendríamos una reacción equimolar entre A y B. En este caso tendremos ahora el balance molar del PBN, en el cual tenemos que lo que entra más lo que se genera es igual a lo que sale. Tenemos que el flujo de una especie I en el trabajo normal del reactor más la velocidad de reacción por un delta de trabajo va a ser igual a el flujo de una especie I correspondiente al trabajo normal más el diferencial de trabajo que se produce por la reacción, que va a ser lo que corresponde a la salida. Luego tenemos que el delta de trabajo va a ser correspondiente a la densidad de un catalizador multiplicado por 1 menos la generación por el delta de volumen del reactor. Luego planteamos el límite donde el delta de trabajo se acerca a 0 y obtendríamos que eso es igual a la velocidad de reacción de una especie I. Luego, en el diferencial de un flujo de la especie I sobre el diferencial de trabajo será igual a la velocidad de reacción de una especie I. Luego se plantea una integral entre el trabajo igual a 0 y el trabajo final que se produce. Esto al delta de trabajo nos va a dar como correspondiente una integral entre el flujo inicial de una especie I y el flujo final que se obtiene. Esto multiplicando un delta de flujo de la especie I sobre la velocidad de reacción de esa especie. Si lo aplicamos al flujo de A, tendremos que este es igual al flujo inicial de A por 1 menos la conversión de A. Este diferencial de flujo de A será igual a menos el flujo inicial de A por el delta de conversión de A. Y este trabajo sobre el flujo inicial de A va a ser igual a la integral entre la conversión inicial, que sería 0, por una conversión, bueno, con respecto a la conversión final, de la integral de el inverso de la velocidad de reacción de la especie A en negativo por el diferencial de la conversión de la especie A. Y aquí pues se reemplazaría posteriormente para poder integrar que la velocidad de reacción negativa de la especie A va a ser igual a la constante de equilibrio
por la concentración de la especie A por la concentración de la especie B, que serían los dos reactivos que se producen en la reacción, bueno, que se utilizan. Ahora tenemos el potencial económico, que se refiere a la capacidad de un reactor químico para producir una sustancia de manera rentable. Desde la perspectiva de los reactores químicos, el potencial económico lo podemos relacionar con la eficiencia y la productividad de la reacción. Un reactor con un potencial económico alto es aquel que puede producir una sustancia a un costo menor y con una mayor eficiencia. En la ecuación tenemos que el potencial económico va a estar dado en unidades de pesos, en este caso, sobre un delta de tiempo. Tenemos que el valor del producto menos el costo de materia prima menos el costo de operaciones de reactores menos otros gastos del proceso nos va a dar el potencial económico, donde buscamos que el valor del producto sea mucho mayor que los diferenciales de los costos para que esta producción o esta reacción que se está realizando sea rentable o sostenible. Ahora tenemos un reactor de recirculación. El reactor con recirculación es un tipo de reactor que se utiliza en el flujo de productos de la reacción para recircularlos y aumentar la eficiencia de la reacción. Esto se logra mediante la introducción de un flujo de productos en el reactor, lo que permite que la reacción se complete de manera más eficiente. Es decir, que el flujo final o de salida del reactor se recircula para obtener una mayor eficiencia, ingresando otra vez el reactivo que no se convirtió para que éste realice nuevamente una conversión y así obtener una mayor eficiencia con la misma cantidad de producto, de reactivo ingresado. Ahora tenemos que la ecuación de Ergun describe la caída de presión de un flujo de fluido a través de un hecho de partículas. Esta ecuación se utiliza para predecir la caída de presión en reactores químicos y otros dispositivos que involucran el flujo de fluido. La ecuación se expresa matemáticamente como el delta de P va a ser igual a 150 μ por L de P dos veces, más 1.75 ρ por V L de P, donde tenemos que el delta de presión es la caída de presión, μ es la viscosidad del fluido, L es la longitud del lecho de partículas, dP es el diámetro de las partículas y VL es la velocidad del fluido. Ahora tenemos el rendimiento y selectividad globales en reacciones múltiples. El concepto de rendimiento global en reacciones múltiples se refiere a la eficiencia general del proceso considerando todas las etapas de reacción y separación. Por otro lado, la selectividad global se refiere a la proporción de un producto específico en relación con todos los productos generados en el proceso. Un ejemplo real se puede observar en la producción de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, en el cual en este proceso se refiere a la cantidad total de amoníaco producido en relación con la cantidad máxima teórica que se podría obtener, mientras que la selectividad global se refiere a la proporción de amoníaco en relación con todos los productos generados en el proceso. Luego tendríamos que también otro ejemplo es la producción de etanol a partir de la fermentación de azúcares. En este proceso se referiría a la cantidad total de etanol, el rendimiento global producido en relación con la cantidad máxima teórica que se puede llegar a obtener, considerando todas las etapas del proceso de fermentación y separación de etanol. La selectividad global, por otro lado, se referiría a la proporción de etanol en relación con todos los productos generados en el proceso de fermentación. Ahora tenemos el balance de energía del PFR con corriente y contracorriente, donde para los dos tendríamos que la velocidad de energía de entrada en el reactor menos la velocidad de energía de salida en el reactor más la velocidad de calor agregado por conducción a través de la pared interna. Esto sería igual a 0. Entonces, en las equivalencias tendríamos que el flujo másico multiplicado por la entalpía de lo que ingresa inicialmente al reactor menos el flujo másico por la entalpía de la salida del reactor más la energía interna por el delta de temperaturas multiplicado por el delta de volumen va a ser igual a 0. Luego factorizamos como factor común el flujo másico y también pues planteamos las entalpías como un delta de entalpías y eso va dividido por el delta de volumen, simplificando así la ecuación y por último obteniendo así con la relación de que la entalpía corresponde al Cp por el delta de T, tendríamos que menos el flujo másico por el Cp por el delta de temperaturas sobre el delta de volumen más la energía interna por el delta de temperaturas va a ser igual a 0.
Y al despejar la relación del delta de temperatura sobre el delta de volúmenes, tendríamos la ecuación que se presenta ahí, donde con respecto al cocorriente y contracorriente, lo único que cambiaría es el delta de temperaturas, donde para cocorriente tendríamos que la temperatura no es la temperatura inicial, y en contracorriente pues tendríamos que la temperatura de, bueno, en este caso sería el fluido de servicio menos la temperatura de la sustancia. Esa sería la única diferencia entre los dos tipos para el balance de energía. Y en cuanto a plantear una especie de solución, en un reactor PFR de flujo pistón en operación adiabática con intercambio de calor con un fluido de servicio en cocorriente, el balance de energía se puede expresar como una igualdad entre el calor generado por la reacción y el trabajo realizado por el sistema. La estrategia de resolución para resolver un problema que involucre este tipo de reactor implica el uso de ecuaciones diferenciales para modelar el comportamiento del reactor considerando la variación de la temperatura a lo largo del mismo. Además, se deben aplicar condiciones de contorno que describan el intercambio de calor con el fluido de servicio en cocorriente o en contracorriente para obtener una solución numérica o analítica del problema. Esto se puede realizar definiendo cada una de las ecuaciones diferenciales, cada uno de los aspectos mencionados, por ejemplo en MATLAB, para poder derivar en una gráfica de cada uno de los procesos o de las relaciones entre sí. Y por último tenemos la diferencia en la evaluación de reacciones en fase líquida y gaseosa. Cuando se evalúa una reacción en fase gaseosa, se utiliza la ley de los gases ideales, lo cual nos permite evaluar las concentraciones y la velocidad de reacción en términos de la conversión de los reactivos. Además, se debe tener en cuenta que los gases pueden ser comprimidos y que el volumen será el del reactor, mientras que al evaluar una fase líquida, la velocidad de reacción se plantea en términos de la concentración de especies y esta se toma de manera incompresible con un volumen que puede ser diferente al del reactor.